Veamos otra derivada. Ya saben, oyeron, si tienen alguna duda, me levantan la mano. Veamos esta derivada. Vamos a calcular la derivada de y coseno de x dividido 1 menos el seno de x. Tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente es el denominador, elevarlo al cuadrado. Entonces, veamos qué operamos en el numerador. La regla del cociente me dice, la derivada del numerador es menos el seno de x por el denominador, que es 1 menos seno de x, menos el numerador, que es coseno, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es derivada de 1, 0, y derivada de seno de x va a ser menos coseno de x. Entonces, ¿qué hacemos en el numerador? Digamos, operamos y reducimos términos semejantes. Vamos a operar menos el seno de x por 1 menos seno de x, me va a dar menos seno de x más seno cuadrado de x. Ya sabemos que aquí menos por menos da más, y entonces me da coseno cuadrado de x. ¿Qué observamos aquí en el numerador? Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x por identidad fundamental, eso es igual a 1, ¿sí? Eso es igual a 1. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense que acá estoy observando que puse aquí este signo menos. Miren muy bien aquí, este signo menos le corresponde a menos el seno de x, pero seno cuadrado de x más coseno cuadrado es igual a 1. Significa que aquí estoy obviando el término 1. Quiere decir que en el numerador, aquí me comí el 1. Aquí es 1 menos el seno de x. ¿Alguien me puede decir entonces, cuando yo tengo aquí arriba 1 menos el seno de x, se va a simplificar con el cuadrado de 1 menos seno de x? Entonces, perfecto. Inge, la manita está como que se traba, y cuando usted habla la manita está en otro lugar. No sé si me di a entender. Pues Pues sí, creo que como que hay un desfase en la manita, ¿verdad? Pero estaba que aquí en la derivada, muy bien, excelente, excelente. Entonces vamos a poner un signo más. Muy bien, gracias ahí el que me complementó eso. Vamos a poner acá es un signo más, ok. Entonces, muy bien, quizás sea el internet, así es el internet que está un poquito acá. Muchas gracias a la persona que me agregó el 1 menos el seno de x. Entonces voy a tratar de colocar, por favor, el resultado. Al final el resultado, ¿cómo es que me va a quedar? El resultado lo voy a poner así en rojo. El resultado de esta derivada me va a quedar. La respuesta me queda 1 dividido 1 menos el seno de x. ¿Ok? Esa es la respuesta a esa derivada. ¿Estamos todos ahí? La respuesta de la derivada me va a quedar 1 menos el seno de x. Ok, perfecto, perfecto. Entonces voy con la manita y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Demuestre que la derivada de cosecante de x, ¿sí?, es igual a menos cosecante de x por cotangente de x. Y al inicio yo les decía que la derivada de cosecante de x es menos cosecante de x por cotangente de x. Entonces acá en el ejercicio me pide demuestre que la derivada de cosecante de x con respecto de x es igual a menos cosecante de x cotangente de x. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la demostración.
La derivada de cosecante de x con respecto de x es, ya sabemos que la derivada de cosecante es 1 partido seno de x. Entonces, la derivada de 1 partido seno de x es la derivada de un cociente. La derivada de un cociente me dice que el denominador lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, seno cuadrado de x y en el numerador voy a efectuar la regla. La regla me dice la derivada del numerador es 0 porque la derivada de 1 es 0 por el seno de x menos el numerador que es 1 por la derivada de seno que es coseno. Al final vamos a tener en el numerador menos coseno dividido el seno cuadrado lo voy a descomponer como seno de x por seno de x. ¿Por qué? Porque voy a decir que menos coseno de x partido seno de x por 1 por seno de x. Entonces, ¿qué sabemos nosotros de coseno partido seno de x? Es la cotangente. Y 1 partido seno de x va a ser la cosecante de x. Y como hay un signo menos que ahí anda bailando desde el inicio al aplicar la derivada, entonces aquí ya queda demostrado que la derivada de cosecante de x con respecto de x me queda menos cosecante de x por cotangente de x. Excelente. Muy bien. Ahorita, ¿qué pasó con el seno de x? Muy bien, ahorita vamos a aclarar esa duda. Solo voy a hacer una captura de pantalla para fines de reporte. Ya tenemos 36 alumnos en la sesión. Sí, inicialmente al aplicar la derivada del cociente, el seno de x es el denominador. La derivada del cociente me dice que lo tengo que elevar al cuadrado y lo tengo que colocar en el denominador. Este seno cuadrado de x lo descompuse en seno por seno. ¿Por qué? Porque yo necesito juntar el coseno con un seno de x como lo observas tú acá y el otro seno de x lo puse como el inverso para obtener luego la cosecante de x, que es lo que tengo que demostrar. ¿Ok? Vamos a ver la famosa regla de la cadena. Miren lo que yo les preparé para el concepto de regla de la cadena. La definición de la regla de la cadena es que la derivada de y con respecto de x sigue esta fórmula. La derivada de y con respecto de u por la derivada de u con respecto de x. Veamos este siguiente ejemplo para, explicar lo de la regla de la cadena. Si tengo que y es igual a seno de 2x y u es igual a 2x, yo puedo decir que y es igual al seno de u. La derivada de y con respecto de u va a ser coseno de u, porque ya sabemos que la derivada de seno es coseno, pero como esto lo tengo en función de u, entonces la derivada de y con respecto de u es coseno de u. Y como dijimos que u es igual a 2x, du con respecto a x es igual a 2, quiere decir que la derivada de 2x es 2. Entonces apliquemos la fórmula de la regla de la cadena de y en du, de y en du me dio coseno de u. Ahí está, miren, coseno de u. Y du en dx me dio 2. Significa que es coseno de 2x por 2. ¿Por qué? Porque aquí u dijimos que es 2x. Entonces aquí hago la sustitución por u. Digamos, regreso, digamos, u es igual a 2x. Al final, la respuesta me sale que la derivada de y aplicando derivada de y con respecto de x aplicando esta fórmula me queda como 2 coseno de 2x. ¿Sí? Esto es como que el inicio de la regla de la cadena. Vamos a pasar a la siguiente hoja para hacer más ejercicios de regla de la cadena. Entonces, veamos, vamos a derivar, ya saben, oyeron, cualquier duda, por favor me levantan la mano o me piden la palabra en el chat. Veamos,
La derivada, vamos a calcular la derivada de la función tangente de la secante de X, perdón, del seno de X. Entonces, vamos a aplicar regla de la cadena. Entonces, vean cuál es la metodología para aplicar regla de la cadena. Entonces, digo lo siguiente. Derivada de tangente, ya nosotros sabemos que es secante cuadrada del seno de X. Entonces, aplico la derivada de tangente de seno de X, va a ser la secante cuadrada del seno de X por la derivada de lo que está dentro. La derivada de lo que está dentro es seno de X, entonces me va a decir coseno de X. Por lo tanto, la respuesta es coseno de X secante cuadrada del seno de X va a ser la derivada de la función tangente del seno de X. Veamos el siguiente ejemplo, pero más ampliada la regla de la cadena. Vamos a suponer que vamos a sacar la derivada de tangente del seno de 4x. Entonces, la derivada de tangente va a ser secante cuadrada del seno de 4x. Ahora voy a derivar lo que está aquí adentro entre paréntesis. La derivada del seno de 4x va a ser coseno de 4x. Y por la derivada de 4x, que va a ser 4. Por lo tanto, la primera derivada es 4 coseno de 4x por la secante cuadrada del seno de 4x. Esto es aplicando regla de la cadena. Sigamos con los ejemplos. La función y igual a la raíz de 2 menos e a la x. Entonces, esto yo lo puedo expresar como 2 menos e a la x elevado a la 1 medio. Por lo tanto, la primera derivada va a ser lo siguiente. La derivada de 2 menos e a la x a la 1 medio, aplicando la fórmula de derivada, ya sabemos que 1 medio se traslada como coeficiente y el 1 medio le tengo que restar 1, 1 medio menos 1 me va a quedar menos 1 medio. Quiere decir que la primera cadena de esa derivada va a ser 1 medio de 2 menos e a la x menos 1 medio por la derivada de lo que está adentro. La derivada de lo que está adentro es derivada de 2 de una constante 0. Y la derivada de menos e a la x me va a dar menos e a la x. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a menos e a la x. Este menos viene por este signo menos de haber derivado la segunda cadena. Dividido 2 raíz de 2 menos e a la x. Porque esto aparece como denominador. Recordemos que aquí tenemos un exponente negativo menos 1 medio. Y ese menos 1 medio para pasarlo positivo, yo lo paso al denominador 2 menos e a la x a la 1 medio, que equivale simplemente a establecer la raíz de 2 menos e a la x. Entonces, por lo tanto, el resultado de derivar en dos cadenas, digamos, la función y igual a 2 menos e a la x. Hasta ahí me van entendiendo, jóvenes, la regla de la cadena. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. Vamos a ir practicando, muy bien. Gracias, Gustavo, Edilson, Amner, Christopher, ahí vamos, ahí vamos. Excelente, Claudia, Jaime, ahí vamos todos. Entonces, veamos que aquí vamos a aplicar 3 cadenas. Muy bien, Steven. Miren, vamos a derivar la raíz cuadrada de 2 menos e a la x cuadrada. Vamos a derivar esto. Ya sabemos que la función es 2 menos e a la x al cuadrado elevado a la 1 medio. Me pregunta Erwin, ingeniero, ¿se debe tomar en cuenta que hay que derivar dentro de las cadenas? Excelente, así es, Erwin. Dentro de las cadenas hay que ir derivando.
Por ejemplo, sigamos aquí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esta función yo la puedo expresar como 2e menos e a la x al cuadrado y todo eso elevado a la 1 medio. Veamos la primera cadena de la derivada. La primera cadena de la derivada es este exponente principal, 1 medio lo paso para acá aplicando la regla de la derivada y a ese 1 medio le voy a restar menos 1. Al final tengo menos 1 medio. Ahí está la primera cadena. Voy a poner aquí un lápiz aquí, le vamos a poner rojo. Aquí donde les voy a marcar aquí es la primera cadena. Ahí estamos, con la primera cadena. Entonces, por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de lo que está aquí adentro va a ser, fíjense bien, va a ser derivada de 2, de una constante 0, la derivada de menos e a la x cuadrada. Entonces aquí ya viene la segunda cadena. La segunda cadena, ¿sí? La segunda cadena es la que les muestro acá. La segunda cadena es lo que está aquí. Quiere decir que la derivada de menos e a la x cuadrada es menos e a la x cuadrada. ¿Y cuál es la tercera cadena? La derivada de x cuadrado, que va a ser 2x, ¿ok? Entonces, esta derivada tiene 3 cadenas, tal como se los estoy mostrando acá, ¿sí? Le estoy mostrando aquí 3 cadenas. Entonces, lo que me queda es simplificar la expresión, ya que este 2 se cancela con este 2, se simplifica, aquí hay un signo menos, aquí está el signo menos acá. ¿Qué me va a quedar en el numerador? E a la x cuadrada. ¿Por qué? Porque 2 menos e a la x cuadrada y todo eso elevado a la menos 1 medio pasa como denominador, pero ya de una vez como raíz. Y ahí queda ya establecida la primera derivada de la función, aplicando regla de la cadena. Haciendo un resumen, en 3 cadenas aplicamos la derivada de la función planteada. Veamos el siguiente ejercicio. Vean, vamos a derivar la función y igual a x cuadrado por e a la menos 3x. Entonces, si ustedes ven acá, es la derivada de un producto. Aquí tenemos dos funciones, prácticamente en la función y. Entonces, vamos a aplicar regla del producto. La regla del producto nos dice que la derivada del primero, que es x cuadrado, es 2x por e a la menos 3x, más x cuadrado por la derivada del segundo. Miren la derivada del segundo. Aquí es donde aplicamos la regla de la cadena. La derivada de e a la menos 3x es e a la menos 3x por la derivada de menos 3x, que es menos 3. Entonces, ¿qué les quiero decir acá? Que aquí apliqué en esta regla, apliqué la derivada en la primera cadena que está aquí y la otra derivada es la segunda cadena. Entonces, ahí ya prácticamente lo que me queda a continuación es ordenar los términos y simplificarlos. Quiere decir que el primer término me queda 2x e a la menos 3x. Aquí hay un signo menos, ¿sí? Lo paso para acá, me va a quedar este menos 3 se va a multiplicar a x cuadrado. Entonces me queda menos 3x cuadrado por e a la menos 3x. Si ustedes observan, hay factores comunes. En esos dos términos, el factor común es e a la menos 3x y también esos dos factores tienen factor común x, que es lo que yo acá paso a paso, primero factorizo e a la menos 3x y después el x. Al final el resultado me va a quedar x e a la menos 3x de 2 menos 3x.
Entonces, veamos. Acá, jóvenes, vamos a derivar. Ok, claro que sí. Vamos a derivar esta función f de t igual a 2t al cubo. Veamos cómo vamos a desempeñar las cadenas de esta función. Aquí yo les puse en rojo que la derivada de una base a elevado a un exponente x, ¿sí? Va a ser esa misma base a la x por logaritmo natural de a. Esto es como una regla, una fórmula de derivadas, llamémosle así, de cualquier base a elevada a la x. Entonces, aplicando la derivada, vamos a decir, fíjense bien, aplicando esta fórmula, la derivada de 2 a la t al cubo, notemos que a, en este caso, a es 2. ¿Qué me dice la fórmula? Bueno, es 2t al cubo, porque estoy respetando la fórmula de esta derivada, dijimos que a es igual a 2, logaritmo natural de 2. Esta es la primera cadena que derivamos. Se la voy a marcar en rojo, ¿sí? Esto eh, es la primera cadena que derivamos aquí. Vamos a poner el lápiz aquí, sí. Esta es la primera cadena y la segunda cadena es que prácticamente vamos a derivar lo que indica aquí el exponente. El exponente de esta base 2 es t al cubo. La derivada es 3t al cuadrado. Al final, ordenando estos términos, los términos constantes van a ser 3 y logaritmo natural de 2. Por eso es que se los pongo aquí entre paréntesis. ¿Y cuáles son las variables? Bueno, t al cuadrado por 2t al cubo. Entonces hasta acá, ¿sí? Hasta acá ya procedimos a derivar la derivada de esta función f de t igual 2t al cubo. Veamos una aplicación de estas derivadas de regla de la cadena. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva en y igual seno del seno de x en el punto pi, 0. Sabemos que la primera derivada, por definición, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, vamos a derivar esta función y sabemos que la derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno. Coseno del seno de x por la derivada de seno, esta es la segunda cadena, es coseno. Entonces, aquí les vuelvo a marcar las cadenas de donde salieron las derivadas, ¿sí? Entonces, en dos cadenas sale la derivada correspondiente. Ya sabemos que la derivada de seno, coseno de seno de x, por la derivada de seno, que es coseno. Entonces, como tengo que encontrar la pendiente de esa recta tangente, la evalúo en el punto en x, que va a ser su coordenada pi. Entonces, sustituyendo ese x como pi, en la derivada es lo que ustedes ven acá, que ya estoy sustituyendo la x por el valor pi. Entonces, ¿qué tenemos? Seno de pi es 0. Por lo tanto, coseno de 0 va a ser 1. Y coseno de pi es -1, que es un poco lo que está acá en forma resumida. Al final, la pendiente va a ser igual a -1. De la ecuación punto pendiente, y menos y1 igual a la pendiente por x menos 1, ¿qué vamos a tener? Bueno, la coordenada en y del punto es 0, que es lo que aparece aquí. Entonces, y menos 0 es igual a -1, que es la pendiente, por x menos el valor de en x, que es pi. Al final, quito el paréntesis, multiplicando por el signo menos, me queda -x más pi,
Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva es y es igual, ¿sí?, a menos x más pi. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejercicio. Este me gusta muchísimo y es muy conceptual. Encuentre todos los puntos. Esto es importantísimo. Esto me gusta colocarlo mucho en los exámenes parciales. Este es tema ya del segundo parcial. Dice, encuentre todos los puntos sobre la gráfica de la función f de x igual 2 seno de x más el seno cuadrado de x, en los cuales la recta tangente es horizontal. Miren la condición. Cuando una recta tangente es horizontal, sabemos que geométricamente una recta horizontal no tiene pendiente. Sabemos que una recta horizontal, la pendiente no tiene inclinación, por lo tanto la pendiente es igual a 0. ¿Qué significa eso? Que la primera derivada, o sea, la pendiente de la derivada de esa función es la pendiente y la tengo que igualar a 0. Entonces veamos, apliquemos la derivada de esta función aplicando regla de la cadena. Entonces veamos, derivadas de 2 seno de x me va a dar 2 por el coseno de x. Más, entonces veamos aquí. Miren qué interesante, seno cuadrado de x es como que yo tenga el seno de x, paréntesis, y lo elevo al cuadrado. Es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, al derivar el seno cuadrado, el cuadrado pasa como coeficiente que multiplica al seno de x. ¿Por qué? Porque este cuadrado le quito 1, me queda a la 1. Por eso es que me queda 2 por el seno de x. Por la derivada de seno, que va a ser coseno. Entonces aquí ya apliqué la regla de la cadena. Quiere decir que seno cuadrado de x es como que yo tenga seno de x, lo elevo al cuadrado, al sacarle la derivada, el 2 pasa como coeficiente por el seno de x que queda a la 1, por la derivada de seno que me queda coseno. Entonces, esto lo igualo a 0 porque ya sabemos que las rectas horizontales tienen pendiente 0. Entonces, esto lo igualo a 0. Si ustedes notan aquí la derivada, yo le saco factor común 2 coseno de x y 2 coseno de x va a ser factor de 1 más seno de x igual a 0. Para que esta ecuación se pueda cumplir, yo tengo dos factores. El primer factor es 2 coseno de x y el otro factor es 1 más seno de x. Para que cumpla esta condición, cualquiera de estos dos factores puede ser igualado a 0. Cuando estos dos factores valgan 0, estoy dando cumplimiento a esta ecuación igual a 0. Entonces, en resumen, es lo que yo tengo acá. Cuando esta ecuación se hace 0, cuando 2 por coseno de x es 0, o cuando el otro factor 1 más seno de x es igual a 0. Veamos la siguiente hoja. Entonces, vamos a pensar que lo vamos a hacer en el intervalo abierto 0 o 2 pi. Entonces veamos, 2 coseno de x igual a 0. ¿Qué valor de x aplicado a coseno me da 0? Bueno, cuando x valga pi medios o cuando x valga 3 pi medios. En precálculo, se recuerdan que pi medios es cuando el ángulo es 90 grados. Pi medios, ¿por qué los pongo como pi medios y 3 pi medios? Porque son números reales. Cuando yo les hablaba en precálculo que los grados no son números reales. Por eso es que los radianes o los números reales es lo que nosotros plasmamos acá o lo estamos mostrando, que estamos hablando de números reales. Entonces, esta ecuación se cumple sí y solo sí cuando pi medios, que equivale a un ángulo de 90 grados, o cuando
3 pi medios cuando el ángulo equivale a 270 grados. Coseno tanto en 90 grados como en coseno de 270 grados me dan 0. O dicho en radianes, pi medios y 3 pi medios hace que esta ecuación sea igual a 0. Entonces prácticamente aquí se cumple para estos dos valores de x en este intervalo. Entonces veamos el siguiente. 1 más seno de x igual a 0. Entonces despejo. Seno de x es igual a menos 1. ¿Cuándo qué valor del ángulo hace que el seno sea menos 1? Cuando el valor del ángulo es 3 pi medios. Cuando el valor del ángulo es 3 pi medios, es como que ustedes 3 pi medios radianes lo conviertan de gradianes o a grados. Entonces, esto equivale a un ángulo de 270 grados. Si ustedes en su calculadora le ponen seno de 270 grados, ¿cuánto les va a dar? Menos 1. Quiere decir que el equivalente de 270 grados es el ángulo de 3 pi medios. Entonces, ¿cómo saco los puntos? Los puntos, evalúo f de pi medios, entonces evalúo en la función f de pi medios, porque ya sabemos que pi medios ocurre cuando la pendiente es horizontal. Como me está pidiendo los puntos, entonces evalúo tanto para pi medios y 3 pi medios. Entonces, la aritmética asociada a la sustitución de la función acá me da para cuando es f de pi medios me da 3 y f de 3 pi medios me da menos 1. Entonces, ¿cuáles son los puntos que me está pidiendo el ejercicio? En estos puntos pi medios, 3 y 3 pi medios, menos 1, cabal en esos puntos, la pendiente de la recta tangente a la curva va a ser igual a 0. Entonces, vean esto, para que se den una mejor idea. Se los puse así, sencillito. Y igual seno de x graficado en el intervalo 0, 2 pi. Si yo al graficar esto que está acá, noten lo siguiente, cuando el seno de pi medios me da 1 y seno de 3 pi medio me da menos 1. Sabemos que el seno de pi da 0 y seno de 2 pi me da 0. Por eso es que la gráfica de seno de x tiene esta trayectoria senoidal. Noten que yo tracé rectas horizontales, que es la que aparecen acá con pendiente 0. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Qué puntos en la función seno de x la recta horizontal es igual, la recta tangente es igual a 0? Bueno, aquí está el primer punto. Miren, en pi medios, 1, cabal, en ese punto, esta recta tangente tiene pendiente 0, es horizontal. Y cabal, en 3 pi medio, menos 1, la pendiente es igual a 0. Para que se den una mejor idea de lo que les acabo de explicar en el ejercicio anterior.